quisiera tratar sobre los juegos y deportes tradicionales en el Principado de Asturias, en mi país, y la importancia que tiene su inclusión en el currículo educativo como parte de la práctica física y también como fomento y preservación del patrimonio inmaterial cultural e histórico. Quisiera empezar haciendo unas breves definiciones. ¿Qué son los juegos autóctonos? Bueno, los juegos autóctonos son aquellos ejercicios recreativos sometidos a reglas en las cuales se gana o se pierde, lógicamente, y que han nacido o se originan en el mismo lugar donde se encuentran. Es decir, surgen en el mismo lugar, pueblo, territorio pequeño, donde se van a desarrollar. Estos son los juegos autóctonos. Luego tenemos el concepto de juegos tradicionales, que son aquellos que corresponden a las costumbres conservadas de un pueblo, que se transmiten de padres a hijos, pero que pueden ser específicos o no de un lugar determinado. Es decir, el juego autóctono surge en un determinado marco geográfico muy concreto y solo se practica en él. En cambio, el juego tradicional sí que evolucionan o se transmiten a lo largo de la historia entre padres e hijos, pero su demarcación no sería un lugar concreto, sino más amplio. Y luego tendríamos un punto más allá, que es el juego popular. El juego popular serían aquellas actividades lúdicas que están extendidas, son conocidas y practicadas por un gran número de personas en un momento, en un lugar, pero que, como digo, pueden ser a nivel inclusive de un país o de un continente. Juego popular es un juego que está muy extendido. Estas serían las tres definiciones que me parece importante tener presentes antes de comenzar mi ponencia, y quisiera ahora hacer la breve definición del deporte, que añadiría pues el concepto de situación motriz de competencia reglada e institucionalizada. Lógicamente, aquí hay el componente de movimiento motriz, ¿no?, del ejercicio físico. Y quisiera hablarles ahora de los juegos y deportes tradicionales en Asturias. Bueno, Asturias, para aquellos de ustedes que no lo sepan, es la región o una región que está al norte de España, que está limitando con el mar Cantábrico y se encuentra entre la región de Galicia y la región de Cantabria. Es una región que ha estado incomunicada históricamente hasta el siglo XIX por su orografía, por sus montañas que la rodeaban. Fue la cuna de la Reconquista. Se dice que es el territorio que nunca fue conquistado por los musulmanes cuando invaden la península, y desde allí se inicia la Reconquista, de cómo el pueblo cristiano va expulsando a los musulmanes. Bueno, pues es una región que conserva muchas tradiciones muy bonitas, con mucha tradición, y que estos juegos y estas competencias de tipo tradicional se van a desarrollar sobre todo en el contexto de las fiestas populares, de las celebraciones de las romerías, donde siempre va a haber esta presencia de desarrollo de competiciones de tipo deportivo, de estos juegos tradicionales, etc. Si bien hay que reconocer que en los últimos años, en algunos casos, tienen que competir con lo que se denomina como ocio pasivo. ¿Qué es el ocio pasivo? Pues la televisión, los ordenadores, los juegos electrónicos, que hacen que con el paso del tiempo los niños, los jóvenes, pues no les guste el desarrollo de ejercicios físicos o de práctica de deportes populares. Y este es el gran problema, el ocio pasivo, ¿no?, que en la actualidad, en el siglo XXI. En cualquier caso, sí que se han desarrollado, se han fomentado fiestas como las del Pastor del Lago Enol, o las del Portal de Villaviciosa, o las del Asturcón de Piloña, o las del Segador de Benia, o también una serie de olimpiadas de deportes autóctonos, en Gijón, por ejemplo, que van a fomentar que esas prácticas tradicionales no se pierdan y se fomenten. Debemos tener en cuenta que este ejercicio o desarrollo de estos juegos o prácticas tradicionales tienen gran importancia porque suponen el desarrollo cognitivo de los sentidos, el desarrollo físico y también el desarrollo social, el contacto con otras personas, que es importante para la juventud. Voy a mencionar brevemente, para no aburrirles, cuáles serían algunos de estos principales juegos o prácticas de deportes tradicionales asturianas. En primer lugar tenemos los bolos, que cuenta con hasta 16 modalidades de juego, entre las que destaca la cuatreada,
que adquiere en Asturias un carácter muy singular y representativo de nuestra cultura asturiana. Además de los bolos, podemos mencionar la rana dentro de las modalidades de lanzamiento. Es una mesa de madera en la cual hay la figura de una rana metálica que tiene la boca abierta y a una cierta distancia, de unos varios metros, tiene que lanzar una especie de disco metálico y acertar y que le entre la rana en la boca. Y va sumando puntos. Es muy curioso y es propio de Asturias. También tenemos el tiro de cuerda, el pulsu, el tiro al palo o también las carreras de cintas a caballo que recuerdan los torneos, esos torneos épicos medievales. Y por otro lado tenemos los concursos de escanciadores de sidra. El escanciado de sidra natural en Asturias, pues uno con el vaso, la sidra es el zumo de la manzana fermentado, no es la sidra del gaitero que ustedes igual tienen en mente, que es achampanada, que parece cava, que se dispara el corcho, no, es simplemente el jugo fermentado que se lanza desde lo alto y se deja caer en un vaso que es grande. Pues hay concursos de escanciadores de sidra que entrarían dentro de estas prácticas deportivas culturales tradicionales en Asturias. Y además podríamos también hablar de los entibadores mineros. Hay concursos de entibar. Entibar es apuntalar. Cuando los mineros acceden a las minas, tienen que poner unos palos de madera que hacen a modo de columnas para que no se les venga lógicamente, la roca encima. Pues esto va a haber vamos a decir, un campeonato que lleva 75 años celebrándose, aunque ya desde el 2019 se están planteando el problema de que casi no hay entibadores que participen, dado que la minería se está perdiendo en Asturias, y es un problema el relevo generacional para que siga esta práctica. Lo importante de todo esto es que hay que institucionalizar el ejercicio de estos deportes. Es importante que existan federaciones deportivas que organicen campeonatos, ligas y actividades de difusión que, por suerte, hay que confesar que en los últimos años se está realizando en Asturias. Todos estos deportes tradicionales tienen sus federaciones, se están desarrollando todo tipo de iniciativas para su fomento y luego también es muy importante que estas federaciones tienen vinculación con el sistema educativo y van a aportar a los colegios pues monitores para que enseñen estas prácticas a los alumnos. Desde el punto de vista institucional, gubernativo, pues las autoridades del Principado de Asturias también están colaborando en el fomento de este tipo de señas culturales de identidad asturiana y quisiera destacar una serie de valores muy importantes que supone la introducción de estos juegos o estas prácticas deportivas tradicionales en Asturias dentro del sistema educativo, que hay que reconocer que en Asturias, tanto a nivel de la educación primaria como secundaria, hay presencia de estos deportes tradicionales como parte de las señas de identidad asturianas. En primer lugar, fomenta la interculturalidad. Hoy, más que nunca, por el fenómeno de la globalización, en Asturias hay niños que vienen de otras nacionalidades, por ejemplo, hay dominicanos, como puede haber de otros países hispanoamericanos, etcétera, etcétera, y el conocer estos deportes tradicionales asturianos fomenta el conocer otra cultura. Como esos niños también pueden enseñar sus prácticas culturales tradicionales, sus deportes populares, a los niños asturianos. Por otro lado, también fomenta el poner en valor el entorno natural, social y cultural. También fomenta la educación del consumidor. Y dirán ustedes, ¿por qué digo yo esto? Bueno, porque se van a dar cuenta los niños que no es necesario comprar juguetes, porque estos juegos tradicionales que jugaban a ellos sus abuelos, pues generalmente se hacían con palos, piedras y otros objetos que se recogen de la naturaleza y que no hay que comprar. Por tanto, fomenta la educación del consumidor. Otro punto importante es la educación ambiental. ¿Por qué? Porque se puede enseñar a los niños a reciclar. Los bolos en Asturias son de madera y se hacen de forma tradicional, pero se puede enseñar a los niños que se pueden coger botellas de plástico que ya se han usado, se les introduce arena y se hacen unos bolos reciclados y se les fomenta o se les enseña con la práctica del deporte a que es muy bueno reciclar para cuidar el medio ambiente que es tan necesario en el siglo XXI. Y también, por último, la importancia de la educación de la salud. El ejercicio físico es bueno para el desarrollo de nuestro cuerpo que va en paralelo a nuestra mente. Para concluir, en la actualidad en Asturias el sistema educativo no es ajeno a las prácticas tradicionales, culturales, de los juegos tradicionales que se están fomentando y es importante de que en todos los pueblos, en todos los países, en todos los continentes se fomenten estos deportes
tradicionales populares.